Para saber cómo implementar los métodos numéricos, necesariamente tenemos que hablar de los lenguajes de programación. Y entonces, de ahí, elegir alguno para entonces empezar a programar nuestro método numérico y solucionar el polinomio propio. Ahora, hay muchas opciones que podemos elegir. Existen lo que se llama lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que hay un lenguaje de programación que casi es el lenguaje máquina, ceros y unos, ¿sale? Y hay otros que más o menos están en la misma categoría, que son, por ejemplo, el ensamblador, el JMP o el MULT. Estos lenguajes son lo que se llaman de muy bajo nivel y muy pocas personas se avientan a programar aquí. Aquí no es un lenguaje muy amigable, no es algo que todos podamos manejar. Es por ello que anidamos en las capacidades de esos lenguajes a otros que son más bien gestores. Y entonces así nacen los que se llaman de nivel medio, ¿no? Que ahí podemos encontrar lo que se llama C++ o Fortran o COBOL o Pascal, entre otros. Y hay otros que dependen de ellos, que son, por ejemplo, el Python o el Java, que depende, y hay otros que incluso utilizan las librerías como de C, como de Java o de Python, y que están hasta arriba de la pirámide. Estos lenguajes son de muy, muy alto nivel y no se necesita ser muy experto para manejarlos. Dado, si nosotros quisiéramos entender la complejidad hacia abajo es mayor y hacia arriba es menor. ¿Por qué? Porque ya hay muchas herramientas ya preprogramadas, por ejemplo, en lenguajes de muy alto nivel. Lo que nosotros vamos a hacer es empezar por un lenguaje que es de muy alto nivel, como MATLAB. Para hablar entonces de la programación en MATLAB, más adelante en el curso van a aprender a programar algunos elementos en Python, que es un lenguaje de menor nivel. Nosotros tendríamos que hacer un recordatorio de los números que ya hemos visto. Nosotros vimos que los datos numéricos pudieran tener números de diferente tipo, por ejemplo, los naturales, los enteros, los reales, los fraccionarios. Bueno, pues MATLAB también tiene sus propios tipos de datos asociados a cada uno de estos números e inclusive a variables que pueden ser como existe o no existe, que se le llama en programación variables lógicas. Entonces, en MATLAB podemos ver que hay diferentes tipos de datos. Hay los que se llaman entero con signo, que en MATLAB se ponen como INT del nombre en inglés entero, los primeras 3 letras del nombre entero. Y dependiendo, vale la pena decir que cuando estamos hablando de programación podemos tener números enteros de diferente peso o diferente longitud. Entonces, dependiendo del número de bytes, nosotros tenemos que hablar de lo que son bits y lo que son bytes. Un byte es una colección de una unidad de peso que le voy a llamar bit. Entonces, el entero es de un solo byte, es decir, de 8 bits. Por eso MATLAB lo pone como INT8. Y eso tiene la precisión más baja. En otras palabras, cuando yo hablo de longitud de palabra, cuando yo hablo de bytes, estoy hablando de la longitud de la palabra. ¿Hasta cuántas cifras significativas tenemos para definir esa variable? Entonces podemos tener hasta 8 bits o un byte en el entero 8. Pero hay diferentes tipos de enteros para tener mayor precisión, porque no todos los enteros lo pueden tomar estar o ser guardados en 8 bits, en un byte. Entonces existe lo que se llama el entero de 16 bits o 2 bytes, el entero de 32 bits o 4 bytes y el de 64 o de 8 bytes. Eso con signo. Sin embargo, si ustedes empiezan a intuir que conforme yo aumento los números de bits, yo tengo más cifras significativas. Bueno, cuando
cuando uno define un entero con signo, toma un pedacito de esa longitud de palabra para asociarlo a un signo. Y hay otros, por ejemplo, nosotros no podemos hablar de que hay menos 32 habitantes o de menos 15 habitantes. Ese tipo de variables ya sabemos que solamente van a tener un signo, van a tener signos positivos, que son números naturales. En este caso, podemos utilizar un diferente tipo de número que se llama entero sin signo. En MATLAB se define como unit. Y en este caso, nosotros podemos tener mayor longitud de palabra que con el int. Por ejemplo, si nosotros comparamos unit 8 con int 8, donde tengo más longitud de palabra es de unit. ¿Por qué? Porque no reservo un espacio para el signo. El signo ya sé que es positivo y entonces yo puedo utilizar todos esos 8 bits para codificar o para guardar mi variable. En esta también puedo tener diferentes longitudes de palabra. Entonces puedo tener 16 bits o 2 bytes, 38 bits o 4 bytes y 64 bits o 8 bytes. Ok, muy bien. Esto es respecto a los enteros sin signo. Aquí, entonces, ya hemos visto que hay variables enteras y entonces pudiéramos nosotros elegir cualquiera de estas para nuestros propósitos. ¿De qué va a depender que nosotros utilicemos un unit 8 o un int 32? Es decir, que utilicemos 4 bytes o un solo bytes para definir nuestra variable. Pues va a depender de dos cosas. La primera es del tipo de variable que tantas cifras significativas tiene. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de números de viaje a lo mejor al día, pues no podemos pensar que haya 12,000 viajes de una sola persona en todo el día. Digo, habrá los taxistas seguro que pueden tener varios viajes, pero que no pueden llegar a los 12,000 viajes al día. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos utilizar otras variables que sean como de menor precisión. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Por qué no directamente una variable de muy alta precisión? Porque más precisión implica más memoria y cuando nosotros estemos haciendo operaciones implica pues mayor tiempo dependiendo del número de operaciones que tengamos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tendríamos que hacer esa elección. Otra razón por la que nosotros pudiéramos hacer diferentes elecciones es porque se trata de diferentes variables. Por ejemplo, las binarias, las lógicas, que pueden ser verdaderas o falsas. Si viajaste o no viajaste. Si tienes automóvil o no tienes automóvil. Y finalmente, unas que nosotros les llamamos de números reales, que pueden ser de doble precisión o de precisión sencilla. MATLAB de default, o sea, por omisión, te define variables reales de doble precisión que implican hasta 64 bits, es decir, 8 bytes. Si tú quieres tener menor precisión para tardarte un poco menos o para hacer algunos procesos que te requieren precisión sencilla, por ejemplo, interacciones con tarjetas de adquisición de datos o de envío de datos, probablemente tengas que bajar la precisión a precisión sencilla. Y entonces para ello ocupamos el comando single para precisión sencilla y el comando double para precisión doble. Vamos entonces a ver ahora sí cómo se ven esas variables en MATLAB. Este es el ambiente de MATLAB. Cuando uno abre MATLAB, esto es lo que uno ve. Está compuesto de varias ventanas y MATLAB tiene la propiedad de que puede ser programado de manera secuencial o de manera paralela. Uno de ellos se llama, la programación secuencial implica varias líneas de código, todas leídas hacia una misma dirección y puede haber brincos en esas líneas a partir de condicionamiento lógico. La otra es a partir de bloques, en donde varios hilos pueden ser programados al mismo tiempo y entonces puedes correr como varias tareas a la vez. Esta manera de programar es a través de Simulink. Nosotros en esta sesión les voy a enseñar a manejar lo más básico de MATLAB.
Digamos, el ambiente de MATLAB está, como ya decía, compuesto como de varias ventanas. Hay lo que se llama el directorio, hay lo que se llama la línea de comandos o command window, hay un espacio de trabajo en donde ustedes pueden ver las variables que van saliendo y todas las herramientas que se pueden derivar en varias, digamos, en varios menús, plots y aplicaciones, que después vamos a ver cómo usarlos. Lo primero que hay que hacer es que todos los comandos o la programación secuencial se hace de dos diferentes maneras. Uno, digamos, al vuelo en el command window, o lo podemos hacer programar primero y ejecutarlo a través de un archivo que se llama, que en MATLAB tiene extensión .m. Vamos a empezar a ver a involucrarnos con MATLAB. Lo primero es que MATLAB puede utilizarse como calculadora. Vean que acabo de hacer un cálculo muy simple, 2 más 1. La respuesta es entonces 3 y MATLAB lo asigna a una variable que se llama ANS, en inglés respuesta, y entonces vean cómo en el trabajo, en el espacio de trabajo, podemos ver varias cosas aquí. Lo primero es el nombre de la variable, lo segundo es el valor, es decir, la variable vale 3, se trata de un arreglo escalar, es decir, de 1 por 1, y tiene 8 bytes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene precisión doble. Vamos a suponer que yo le digo que esto yo lo quiero en precisión sencilla. Si es así, le voy a decir que va a ser la suma de dos enteros y la respuesta de 3 más 1 pues es 4, como ya lo vemos aquí, pero ahora el número de bytes se redujo. Ahora tenemos 4 bytes porque es de precisión sencilla. Cuando ustedes no le dicen nada a MATLAB, lo que MATLAB hace es que directamente lo asigna a precisión doble. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber cuánto vale 2 por 2, o más bien 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, la respuesta sigue siendo, aunque varía de 24, aunque aquí necesitábamos solamente la precisión de un solo número, aquí ya necesitamos 2, pero MATLAB reserva los 8 bytes para tener un número grandote. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, 2 más un número que sea 10 millones, entonces el resultado va a ser 10 millones con 2. Este valor, si lo ven aquí, sigue siendo un escalar y ahora pues la precisión sigue siendo igual. Cuando yo utilizo un solo número o si utilizo 8 números, como MATLAB lo define como de precisión doble, siempre va a reservar el mismo número de bytes. Otra cosa que hay que decir es que uno puede sumar diferentes variables, por ejemplo, variables de tipo de doble precisión con precisión sencilla. Para esto vamos a hacer un poco de álgebra. Voy a decir que la variable x va a ser 3. La variable x entonces es de precisión doble y tiene 8 bits, y que y va a ser de precisión sencilla, que va a ser 4. ¿Qué da entonces la suma? Aquí ya vemos que y tiene solamente 4 bytes. Pero ¿qué da la suma de x más y? La de x más y entonces está asociada a la respuesta que ahora es ANS. La respuesta es 7, pero los bytes son 4. Es decir, MATLAB lo que hace es que cuando tiene dos elementos de precisión diferente, entonces agarra la precisión más corta y a partir de ahí hace las cuentas. Cuando uno empieza a hacer entonces operaciones, suma, multiplicación, división entre estos números, uno tiene que tener cuidado porque en una multiplicación de esas le puede uno rebanar la precisión y entonces eso puede tener implicaciones cuando se trata de manejo algebraico. Bueno, MATLAB también nos deja hacer divisiones y nos deja definir
una cosa que hay que decir es que MATLAB lo que hace es distinguir entre letras mayúsculas y letras minúsculas. ¿Por qué es esto? Porque la gran mayoría de MATLAB está programado encima de otra plataforma que distingue mayúsculas y minúsculas, que es la programación en C. Ya veíamos la pirámide esta de programación. Entonces, no será lo mismo Y minúscula que Y mayúscula, y entonces cuando yo le puse Y mayúscula entre 2, dijo, yo no reconozco esa variable. La que tú tienes aquí definida es Y minúscula entre 2. Y si yo le pongo Y minúscula entre 2, fíjense cómo es de precisión sencilla. Muy bien. Entonces, dado esto, hay otros dos comandos que nos sirven para, digamos, limpiar nuestro espacio de trabajo y limpiar la ventana de comandos. Para limpiar la ventana de comandos, el comando es CLC, en donde nos deja una pantallita libre, mientras que si queremos, digamos, limpiar todas nuestras variables, lo que tenemos que hacer es darle clear y podemos escoger variable por variable, ¿no? Por ejemplo, que borre X. Ahora ya X ya no está en el espacio, pero nosotros le podemos poner que las borre todas de una vez. En ese caso le ponemos clear all. Le voy a poner CLC para empezar de nuevo y entonces decirles que a partir de aquí nosotros entonces podemos definir variables que sean enteras. Por ejemplo, Y ahora lo voy a definir como un entero de 8 bits y le voy a decir que es el 32. 32 tiene suficiente precisión como para que sea almacenado en 8 bits. Y así es, perdón, en 8 bits. Fíjense que 8 bits es un byte. Y aquí está, el número 32 nada más requiere un solo byte para ser almacenado. Pero ¿qué tal Y igual al entero de 8 bits? Pero ahora le voy a poner un entero más grande. Por ejemplo, 1.000.000. 1.000.000.000. Y entonces, fíjense cómo de repente ya me dice, ¿sabes qué? No puedo. Ahí nos está dando la idea justamente de la precisión de la cual estoy hablando. Si ustedes tienen enteros de 8 bits, nada más pueden alcanzar hasta el número 127. De tal manera que si yo quisiera poner estos millones que yo puse, por ejemplo, tendríamos que utilizar otro tipo de enteros. MATLAB tiene una propiedad. Para no estar tecleando todas las veces lo mismo, lo que pueden hacer es utilizar la flecha hacia arriba para recordar cuáles fueron los comandos que ustedes pusieron. En particular, yo voy a utilizar la última línea de comando y le voy a decir que yo quiero un entero de 16 bits para almacenar mi número de varios millones. Y ahora veo que ya el número más grande ya no es 127, sino 32.767, pero todavía no me funciona. Ahora, vamos entonces a aumentar la precisión. Va a ser un entero de 32 bits, el doble. Igual voy a poner línea de comando hacia arriba y voy a agarrar el último comando y lo voy a modificar según mis objetivos. Y entonces ahora sí, ya me alcanzó para obtener este número que tengo aquí. Tengo 2, 4, 6, 8 ceros y tengo 2, 4, 6. Tengo 9. 3, 6, 9 y tengo 9 de este lado. Ahora sí me alcanzó. Entonces, si yo quiero utilizar números muy grandes, yo necesito mayores precisiones y entonces necesito mayor memoria. ¿Por qué es relevante la memoria? Es relevante porque recuerden que lo que queremos estudiar en mucho de estos cursos es justamente la movilidad. Y no vamos a tener
un dato. Ni vamos a tener 100 datos, vamos a tener bastantes miles de datos, en muchos casos millones o cientos de millones de datos, y eso implica que tenemos que estar haciendo trucos con la memoria para empezar a hacer algunas aplicaciones dependiendo de las capacidades de nuestra computadora. Luego entonces, ya que esto queda claro, voy a también hacer un último ejemplo para decir dar un, digamos, un ejemplo de lo que es un entero sin signo. Por ejemplo, aquí yo puse hace ratito un entero de 32 bits con signo, nos fue suficiente para este número. Pero ahora, ¿qué tal si yo no le considero el signo? ¿Será suficiente? Bueno, aquí me equivoqué. Ok. Y en este caso me da como resultado el 0. ¿Por qué me da 0? Porque aquí, si nada más le cambié entre este comando y este comando, que no tomara en cuenta el signo, porque el entero sin signo solamente cubre a los enteros positivos. Es decir, si ustedes quisieran tener o hacer operaciones entre ellos, recuerden que tendrían, o sea, con números negativos tendrían que redefinirlos. Muy bien, vamos entonces a ver finalmente algo que se llama un comando que se llama maxreal.